Sabiduría del Altísimo, que lo ordenas todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la prudencia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés, a Farés y a Sara, Farés a Serón, Serón a Arán, Arán a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahac a Boz, Boz engendró de Rug a Obed, Obed a Jesé, Jesé engendró a David el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, desde Abraham a David fueron en total 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14 generaciones. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Empezamos la segunda parte del tiempo de Adviento con las llamadas ferias privilegiadas de Adviento. Son 8 días. Desde hoy día, en este caso, este año, de sábado a sábado. Y seguimos en consecuencia en Adviento, pero hay un énfasis en esta segunda parte del Adviento, y es que se nos presentan todos los hechos alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén de Judá. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué eso es importante para nosotros? ¿Qué se nos quiere decir o simplemente lo que se nos quiere dar información? Y lo que quiere el Espíritu Santo a través de la Iglesia es que descubramos la obra, el plan que está realizando el Señor. Desde la eternidad, cuando por amor crea lo visible y lo invisible y crea la criatura humana. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que quiere el Señor?
Y podríamos responder esa pregunta contemplando las lecturas del día de hoy. Para eso están. Y entonces, como ya escuchamos las lecturas, ustedes ya podrían responder, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho y continúa haciendo? ¿Qué dicen? 2 palabras nada más. Nada. Paz no se menciona por ninguna parte en el Evangelio, ni en las lecturas de hoy día. Lo que el Señor está formando es una familia. A veces tenemos las cosas frente y no vemos. El Señor está formando una familia. En la genealogía de Mateo se remonta hasta Abraham, y de ahí en adelante todas las personas que se mencionan son familiares en la carne. Nosotros también venimos de una familia, o alguno ha venido de otra parte. No solo de una familia, de 2 familias, porque nosotros somos fruto de la unión de 2 familias. ¿O no es así? Pero en Jesucristo va a aparecer algo novedoso. Se va a formar una nueva familia, que es la unión de la familia divina y de la familia humana. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo en el inicio de esta segunda parte del Adviento, que lo tengamos muy presente. Entonces, si se ha unido la familia divina, porque Dios es una familia o no, hay un Padre, hay un Hijo, el Espíritu Santo se ha unido con la familia humana. Eso acontece en María, porque si ustedes han escuchado con detalle este relato de la genealogía de Jesús que se nos presenta en el Evangelio, se menciona en algunos casos a las mujeres. Se menciona en realidad solo en 4 ocasiones. Pero en todos los casos se menciona al varón como que engendra. Y entonces se dice, no quiero ser reiterativo, pero solamente para que notemos la enseñanza. Dice, Abraham engendró a Isaac. Judá engendró, primera mujer que se menciona, de Tamar a Farés. Y luego nuevamente, varones que engendran a varones. Hasta que aparece nuevamente otra mujer. Booz engendró de Ruth a Obed. Luego nuevamente, Jesé a David el rey, aparece el rey. Y engendra de la mujer de Urías a Salomón. Luego vuelve al mismo sistema, ¿no? Salomón a Roboán, Roboán a Abías, no aparece la mujer. Nuevamente, ya dice, Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José. Aparece otra mujer, María. Pero no dice José engendró de María a Jesús. Entonces en María se produce la unión de esas 2 familias. Entonces nosotros todos en la vida natural venimos de 2 familias. Pero cuando hemos venido al bautismo, nuestra familia, procedencia natural, nuestra naturaleza humana se ha unido a la familia de Dios.
porque en el bautismo somos hechos hijos de Dios. Y entonces se descubre en esta genealogía el ser de Jesús, que no viene engendrado por varón. Lo veremos mañana en la continuación de este pasaje con más detalle, pero lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros también todos tenemos, diríamos, un linaje en la carne y un linaje en Dios, y eso a través de Jesucristo. Entonces se trata de una nueva familia, la familia de los hijos de Dios. Luego de que acabemos el tiempo de Adviento, todo el tiempo de Navidad va a ser para que comprendamos qué significa ser hijo de Dios. Porque si no, no entendemos nada y no vamos a entender quién somos nosotros, ni quiénes son las personas que el Señor ha puesto en nuestro camino. Y entonces, ¿qué es lo más importante de toda la genealogía de Jesús? Que viene de Dios a través de María. ¿Qué es lo más importante en la vida y en la historia de cada criatura humana que ha recibido el sacramento del bautismo? Que somos hijos de Dios. ¿O no? Pero no lo comprendemos o no nos interesa muchas veces. Y entonces, de inicio en esta segunda parte, se nos presenta esa realidad. Luego hay cosas más específicas que se presentan en vinculación a la descendencia de Jacob y al cumplimiento de las profecías, y por eso se nos remonta a ese pasaje del Génesis, para mostrar que simultáneamente en esa sucesión de la familia humana, el Eterno ya había entrado desde el principio en el tiempo de manera misteriosa cuando anunciaba que en eso que era meramente humano ya estaba misteriosamente presente el designio de Dios. Y por eso se nos presenta esta escena de los hijos de Jacob. 12 hijos, uno de ellos Judá, que recibe una bendición especial. No era el hijo más querido por Jacob. Cuando nosotros leemos el libro del Génesis, vemos que Jacob quería más a José, quería más a Benjamín, que eran hijos de Raquel, a la mujer a quien él más amaba. Sin embargo, el designio de Dios no es igual que lo que hubiese elegido Jacob, que hubiese preferido, diríamos, a José, sino que el plan de Dios se hace. Igual en nosotros. Entonces nosotros tenemos muchos quereres. En las familias existen, diríamos, preferidos, preferidas. Ayer una persona me decía que era la preferida y entonces usaba esa preferencia para desde pequeña querer hacer su voluntad. Eso siempre ocurre en todos los seres humanos. Pero a pesar de eso, que no es propio, diríamos, de la voluntad de Dios, sino más de nuestra naturaleza humana herida por el pecado, el Señor va haciendo su plan, su voluntad. ¿En quién? En todos los seres humanos, sin excepción. Sin excepción. El Señor siempre actúa. Y en la genealogía eso aparece claramente. ¿Quién era Tamar? Tamar era una unión incestuosa con Judá. ¿Quién era Rahab? Rahab era una prostituta.
de Jericó. ¿Quién era Ruth? No era miembro del pueblo de la primera alianza, era una extranjera. ¿Quién era la madre de Salomón? La mujer de Urías, elitita, era un incesto. Perdón, era un adulterio. Y entonces nosotros también, en nosotros, en nuestros familiares, en nuestros seres queridos, vemos imperfecciones o todos nuestros familiares son santos. No vemos que hay muchas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. En el mundo no vemos que las criaturas humanas hacemos mucho mal, pero eso no significa que el Señor no está obrando. Pero cuando nosotros estamos ciegos, cuando vemos solamente lo inmediato, esas cosas nos animan o nos desaniman. La gente se desanima hasta de su propia familia. Se pelean entre hermanos, entre hermanas. Y claro, el Señor quiere que nos demos cuenta que eso proviene del pecado, que eso es voluntad de Satanás, para que nosotros nos preparemos a descubrir quién somos y vivamos como hijos de Dios. Parte de una familia donde hay un padre que nos ama inmensamente, que nos da la vida, que nos da todo y que nos va a reunir un día en una fiesta como no como las fiestas que organizamos nosotros, las celebraciones, porque ahora en este tiempo la gente está organizando celebraciones, reuniones o no. ¿Ustedes no están haciendo lo mismo? Y entonces probablemente entre nuestras celebraciones, en nuestras reuniones, siempre se va a notar simultáneamente esa herida por el pecado que va a decir a ti no, a ti sí, a ti lo mejor, a ti lo peor, yo soy el dueño, yo soy el más importante. Y simultáneamente, misteriosamente, incluso en esas divisiones, el Señor, como un brote pequeño, se manifestará. Pero la mayoría de las personas, embotada nuestra mente y nuestro corazón, no nos damos cuenta. Y claro, todo ser humano desea el bien. Todo el ser humano desea amar y ser amado. Todo ser humano desea ser feliz. Todo ser humano desea la unidad. Todo ser humano como nosotros, que nos gusta el ruido, la bulla, el espectáculo. Y entonces la gente cree que el tiempo de Navidad es para hacer espectáculos. ¿O no es así? Y a veces hasta dentro de la iglesia queremos hacer espectáculos, porque nos parece bonito, porque nos gusta, y eso nos entretiene, y eso nos distrae, y nos aparta del bastón de mando, quien viene a nosotros, no con la fuerza de su poder, de su soberanía, todopoderoso, viene pequeño, viene manso, viene humilde, viene en el silencio, viene donde parece que todo está perdido, viene incluso donde abunda el pecado, porque ahí sobreabunda la gracia. Y entonces este primer día se nos presenta eso, esa realidad del obrar de Dios, para que nosotros descubramos cómo es el obrar de Dios.
Porque nosotros en el fondo queremos que Dios obre como nosotros queremos. ¿O no? Porque si nosotros aprendiéramos, si quiere esta Navidad, en este Adviento, porque esto, si venimos a misa, si somos personas de fe, lo hemos escuchado muchos años. Pero no nos llama la atención, no nos gusta, nos aburre, nos parece que no responde a nuestra necesidad inmediata, porque queremos que el Señor obre como nosotros imaginamos que Él tiene que obrar. Entonces, ahora, por ejemplo, en el país, en el mundo, la gente está animada, feliz, en paz, contenta. Todo lo opuesto. Aquí, por lo menos en nuestra realidad local, nacional, hay unidad, división total. Unos que quieren, entre comillas, justicia, igualdad, y destruyen, queman, bloquean, imponen, gritan. Y dicen, es que yo quiero, a mí no me escuchan, yo tengo la razón. Otros les dicen, tú no tienes la razón, todos ustedes tienen que ir presos, delincuentes. Y entonces, ¿qué se produce? ¿Paz? ¿Así se consigue la paz? ¿Así se consigue la unidad? ¿Ese es como obra Dios? ¿Alguien cree que así obra Dios? Y entonces nosotros somos hijos de Dios. Desde el bautismo el Señor ha unido nuestra familia natural a la familia divina, que es la Iglesia. Y Él quiere que nosotros actuemos según Él nos enseña. Hace más de 2000 años, pero nosotros, ¿cómo estamos actuando? Claro, cuando venimos a misa, ustedes están en silencio, no dicen mucho, pero estarán en su cerebro ya diciendo ya que acabe el cura, o diciendo tonterías, así no se resuelven las cosas. Y entonces nosotros podemos creer que sabemos más que Dios. Y entonces ya no somos hijos de Dios, sino queremos que la familia de Dios sea como las familias que nosotros conocemos, donde el papá por un lado, la mamá por otro lado, los hijos por otro lado, el hijo mayor por otro lado, la hija... Lo que vemos en todas partes. Porque nuestras familias, formadas por hijos de Dios, están queriendo hacer su vida como Dios nos enseña o como nos enseña Satanás. Respondan, cada quien, pero incluso ahí el Señor está obrando. Y entonces, más que decir este actúa en nombre de Satanás, el otro, y todos nos satanizamos, viendo y ser predicadores del mal, lo que quiere el Espíritu Santo es que descubramos que incluso en medio de esa ignorancia y de ese pecado, el Señor se está manifestando. No nos abandona, es Dios con nosotros. Y entonces sí me prepararé para reconocerlo. Me prepararé para que esta celebración no sea como, entre comillas, aturdir mis sentidos, embotar mis sentidos, y ya al día siguiente tener una indigestión. Como ustedes saben, yo soy médico, y entonces recuerdo, como médico, muchas veces me tocó guardia 25 de diciembre,
¿Y qué ocurría? Ya sabían, todos los que estábamos en la guardia, ya sabíamos lo que iba a llegar a partir ya de la madrugada del 25 de diciembre. Un cuadro que venía era pancreatitis aguda. ¿Y por qué se produce la pancreatitis aguda? No es la única causa, pero la más frecuente. Exceso de comida, exceso de bebida. ¿O es así o no? Él es médico. Y entonces el otro que venían accidentados. Por accidentes de tránsito, por gente imprudente que maneja con exceso de alcohol, pero otros producto de violencia. Y luego gente deprimida que se había querido suicidar. Porque para muchas personas que no conocen el Adviento y no tienen tiempo para Dios, estas fechas, la gente dice por eso, me ponen triste. ¿A ustedes les ponen triste estas fechas? Hay gente que dice, sí, muy común esa. Me sorprende, yo diría de los aquí presentes, más de la mitad o lo ha dicho o lo ha escuchado. Si no fuera así, me sorprendería sobremanera. Y entonces, ¿quién nos falta? ¿A quién estamos esperando? Y por eso es que empezamos estas ferias privilegiadas de Adviento, para saber que nosotros ya somos parte de la familia de los hijos de Dios. Somos parte de la familia de Dios, pero probablemente seamos hijos desobedientes, desorejados, rebeldes, que no queremos escuchar, queremos que las cosas sean como nosotros imaginamos, creemos que sabemos más que Dios. Y como el Señor es paciente, como el Señor no viene con furia, con ira a castigarnos, algunos pueden creer, ya ven, no hay Dios, porque hago lo que me da la gana y no me pasa nada, dice la gente, dice el necio. Y claro, no entienden nada. Entonces el Señor quiere que nos demos cuenta. Y por eso nos muestra su cercanía, nos muestra nuestro origen, nuestro ser, la grandeza del amor de Dios y la vocación a la que somos llamados. Que el Señor misericordioso haga de este tiempo un tiempo de gracia, que nosotros podamos tener un poco de silencio, un poco de oración, para que podamos descubrir que andamos muchas veces, sino siempre, equivocados, perdidos, extraviados. Y por eso es que necesitamos que Él venga, porque solo Él nos puede curar, nos puede sanar, puede llenar nuestro corazón de ese amor que todos ansiamos. Y así encontraremos la paz. La paz no se consigue poniendo banderitas. La paz no se consigue en una marcha. La paz se consigue con el príncipe de la paz. Un niño se nos ha dado, consejero admirable, príncipe de la paz. Él viene ahora también, manso y humilde, pero no significa que no es todopoderoso. No significa que no es el Dios vivo. No significa que su voluntad va a ser quebrantada. Pero lo que sí puede significar nuestra rebeldía es que nosotros mismos nos vamos a fabricar para nosotros y para los demás una cruz más pesada, que haga que la purificación sea más dura, más difícil. Eso lo vivió el pueblo, y por eso esos 3 hitos que menciona Mateo, dice, de Abraham a David, 14 generaciones,
De David al destierro, 14 generaciones. Del destierro a Jesús, 14 generaciones. Y eso tiene también para nosotros un significado. Podríamos decir, nosotros, nuestra vida presente, la vida de nuestras familias, se puede contar desde que venimos a la vida natural hasta nuestro bautismo. Desde nuestro bautismo hasta que nos alejamos del Señor y rechazamos al Señor y caímos en el pecado y vivimos en el exilio, hasta el tiempo que el Señor espera en que reconozcamos que el Señor Rey está en nosotros y quiere que nosotros renazcamos a la vida nueva que ya nos dio y que tiene que rebrotar, porque nosotros una y otra vez obstinadamente la cortamos antes que se manifieste. Pero el Señor no se cansa una y otra vez de darnos una nueva oportunidad. Estamos ante esa oportunidad, hermanos. No la dejemos pasar. Que el Señor misericordioso atienda nuestras súplicas y acudimos a la intercesión poderosa de nuestra Madre Santísima, por quien vino el Salvador del mundo a nosotros. Que así sea.